Reciban todos un cordial saludo en nombre de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia y el Departamento de Estudios Políticos de FUSADES. Agradecemos muchísimo el interés y la puntualidad de cada uno de ustedes en acompañarnos en la 7ª edición del Diplomado en Aspectos Generales de los Sistemas Políticos y de la Gestión Pública. Agradecemos mucho el esfuerzo de cada uno de ustedes por acompañarnos en esta edición virtual. Estamos muy emocionados de comenzar y tenemos un plantel de profesores y de invitados especiales que sin duda esperamos sean de mucho provecho para su formación personal y profesional. Damos inicio oficialmente en esta sesión del diplomado. Vamos a tener las palabras de inicio a cargo del licenciado José Antonio Rodríguez, vicepresidente de FUSADES. Adelante, gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Estimada Ingrid Escobar, representante de Hans Seidel Stiftung, estimados miembros del Consejo Asesor de CADE, apreciables alumnos de la 7ª edición del diplomado, colegas de FUSADES, invitados especiales. Muy buenos días a todos. Iniciamos en este día una nueva edición del diplomado sobre aspectos generales de los sistemas políticos y de la gestión pública, impartido por la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia, ECADE. Cuando en el año 2015 la Junta Directiva de FUSADES encomendó al Departamento de Estudios Políticos la formación de un programa permanente de educación cívica, lo hizo convencida que solo ciudadanos democráticos y que practican la democracia podrían hacer valer el Estado de Derecho y promover el respeto a la Constitución de la República. 7 años después, seguimos convencidos que fortalecer la cultura política y formar ciudadanos interesados en los temas públicos nos permitirá como país mantener y promover los valores democráticos. En ECADE hemos logrado consolidar un programa de primer nivel. Somos la institución que ofrece el diplomado más completo en educación no formal en el área de los sistemas políticos y la gestión pública, así como en temas especializados. Así lo reconocen los más de 1000 alumnos que han pasado por nuestras aulas. Nuestros profesores son politólogos y profesionales de áreas afines de reconocimiento internacional. La metodología del diplomado permite a los alumnos conocer experiencias de otros sistemas y comparar la forma en que se regula la función pública y el estado de los partidos y de los sistemas electorales, entre otros temas, con lo que sucede en El Salvador. El impacto del diplomado en la vida de nuestros alumnos es evidente. Varios incursionaron en la vida pública, otros han emprendido el oficio de columnistas, algunos más fortalecieron sus técnicas y habilidades para el ejercicio de la función pública. En definitiva, la Escuela de Gobierno está cumpliendo fielmente con su finalidad de formar agentes de cambio para la sociedad salvadoreña. Hoy comenzamos un nuevo ciclo de sesiones que se prolongará hasta el mes de diciembre y luego vendrá el trabajo final en que los alumnos identificarán un tema que desarrolle la forma en que pueden contribuir a mejorar el trabajo de la institución para que laboran. Les deseamos desde ya éxitos y esperamos que todos cumplan los requisitos para obtener su diploma final. Quiero agradecer a Hans Seidel Stiftung y especialmente a su representante en El Salvador, Demian Reger, por el respaldo incondicional que ha otorgado a nuestro proyecto durante todos estos años. Sin su ayuda, esta iniciativa no habría obtenido el éxito que muestra hasta la fecha. Y de igual forma, agradecemos también a Ingrid Escobar y a Karsten Grab, también miembros de Hans Seidel, por el seguimiento que dan a nuestro programa. Y finalmente, agradezco al doctor Kevin Casas Zamora, ex vicepresidente de Costa Rica y actual secretario general de IDEA Internacional, por aceptar nuestra invitación para disertar en esta sesión inaugural. Mis felicitaciones desde ya a todos los admitidos y los mejores deseos para que culminen por completo en este esfuerzo académico. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tal como mencionaba el licenciado Rodríguez, este evento no sería posible ni su diplomado sin el apoyo de Hans Seidel Stiftung. Y con mucho gusto quiero cederle la palabra a Ingrid Escobar, representante, quien nos brindará alguna bienvenida. Muy buenos días a todos. Licenciada Claudia Ubaña Araujo, presidenta de FUSADES. Licenciado José Antonio Rodríguez, vicepresidente de FUSADES.
Doctor Luis Mario Rodríguez, director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADES, y el doctor Kevin Casas Zamora. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Ex vicepresidente de Costa Rica y secretario general de IDEA Internacional. Estimados alumnos principalmente, muy buenos días a todos. Es para mí un honor dirigirme a ustedes en representación de Hans-Seidel-Stiftung de la República Federal de Alemania y en especial en nombre de su representante para Centroamérica y el Caribe, el señor Demian Reguet, quien lamentablemente no pudo acompañarnos el día de hoy, pero les manda un fraternal saludo a cada uno de ustedes. En Hans-Seidel-Stiftung apoyamos con mucho entusiasmo y orgullo espacios de formación como la 7ª edición del diplomado Aspectos Generales de los Sistemas Políticos y de la Gestión Pública de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia ECADE, la cual inauguramos el día de hoy. Debido a que somos una fundación política que trabaja bajo el lema al servicio de la democracia, la paz y el desarrollo, fomentamos espacios de aprendizaje que permitan el desarrollo de ciudadanos con pensamiento crítico. Para nosotros es de suma relevancia contribuir al fortalecimiento de una cultura democrática y pluralista basada en los principios de libertad, tolerancia, respeto a la institucionalidad, transparencia y gobernabilidad, pues reconocemos la importancia de que la región centroamericana se desarrolle bajo una sólida perspectiva democrática, en donde se acojan como conceptos de vida los principios de Estado de Derecho y la participación ciudadana. Hans-Seidel-Stiftung lleva 50 años implementando proyectos dirigidos al fortalecimiento institucional, la participación ciudadana y la consolidación democrática en más de 70 países alrededor del mundo. En Centroamérica hemos estado presentes por más de 3 décadas, colaborando con aliados locales, a través de asesoramientos, intercambios internacionales y procesos formativos como este. Ha sido muy gratificante acompañar el desarrollo de este diplomado en sus diferentes ediciones. Desde su creación en el año 2015, el programa ha presentado una evolución y adaptabilidad a las circunstancias que se presentan. Un ejemplo claro de ello ha surgido como resultado de la pandemia por COVID-19, circunstancia que generó un enorme reto en el desarrollo de este proceso formativo. Sin embargo, gracias a su excelente diseño, fue factible adaptarlo a la virtualidad y por ser un resultado exitoso nos encontramos este día por segundo año consecutivo desarrollándolo mediante plataformas digitales. Otro aspecto que es valioso resaltar es el legado que el diplomado ha dejado, ya que numerosos profesionales que han participado en este proceso formativo han logrado incidir de forma sostenible en el desarrollo político en El Salvador y seguramente lo seguirán haciendo. El proyecto de ECADE, sin duda, se ha convertido en un programa de formación de alto nivel, tratando temáticas como los sistemas políticos, la gestión pública y la realidad política a nivel regional, resultando ser una oferta innovadora y prestigiosa por la calidad de su contenido y la excelencia e idoneidad de los docentes que lo imparten. Esta edición del diplomado, al igual que las anteriores, incluye nuevos temas como respuesta a los especiales acontecimientos que a nivel mundial y regional estamos atravesando y que por el impacto que tendrán en materia económica, política y social requieren de un análisis profundo de estos fenómenos, las problemáticas que los causan, sus efectos, así como las posibles soluciones de los mismos. Necesitamos ciudadanos y profesionales bien informados en los ámbitos político, económico y social, que sean capaces de tomar decisiones acertadas y concientizar a las futuras generaciones de líderes de que una democracia que se vive y se practica se traduce en la búsqueda del desarrollo del país y el bienestar de todos. Agradecemos profundamente a FUSADES y a ECADE por contribuir a esta importante misión y felicitamos a los 149 participantes que inician hoy este programa de formación, así como a los 32 exalumnos que buscan actualizar sus conocimientos, quienes al inscribirse en este programa han demostrado su compromiso y deseo de contribuir al desarrollo de El Salvador. Les deseo mucho éxito a lo largo de los próximos 4 meses. Buenos días. Muchísimas gracias, Ingrid. Yo quiero presentar a continuación al doctor Luis Mario Rodríguez, director general de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia, quien dirigirá unas palabras de bienvenida a nuestros alumnos.
distinguidas autoridades de FUSADES, Claudio Maña y Antonio Rodríguez, querido Kevin, amigo de FUSADES y de la Escuela de Gobierno, estimada Ingrid Escobar, representante de Hans Seidel Stiftung, apreciados colegas del Departamento de Estudios Políticos y particularmente a nuestros estimados y apreciables alumnos de la 7ª edición del diplomado. Quiero, por 7ª ocasión, presentar unos datos que nos parecen fundamentales de la Escuela de Gobierno y de cómo estamos incidiendo ahora mismo en convertir a muchos de los líderes de distintas organizaciones en agentes de cambio en esta sociedad. Este es nuestro consejo asesor, que está integrado por varios de los más importantes politólogos de América Latina y de otros continentes, además de algunos salvadoreños y centroamericanos destacados. Esta es la estadística de la 7ª edición. Nos complace que de nuevo tenemos una participación mayoritaria de mujeres. Eso es relevante para la escuela. Un 55% de los participantes son mujeres. Tenemos 82 hombres. Hay 30 participantes de instituciones públicas, 21 de universidades, 28 de organizaciones de la sociedad civil, de los partidos políticos 25. Hay representantes de medios de comunicación, de municipalidades, del sector privado, de cooperación internacional, consulados particulares, la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, ALACIP. También otorgamos becas para que participaran algunos de sus miembros activos. Y tenemos 33 exalumnos que son graduados de nuestra escuela, que se interesan por conocer las sesiones nuevas con profesores que por primera vez están participando en esta edición. Entre las instituciones que participan en esta 7ª edición, ya les mencionaba, tenemos desde instituciones públicas hasta instituciones privadas, ministerios del órgano ejecutivo, instituciones autónomas, miembros del Ministerio Público. Tenemos también al Tribunal Supremo Electoral, diferentes universidades del país y ONGs que pueden ver también en el cuadro de la derecha, organizaciones de la sociedad civil y algunas alcaldías municipales. Hoy iniciamos con la sesión inaugural por parte del doctor Kevin Casas Zamora, que ya ha estado con nosotros en múltiples ocasiones, como lo dije al inicio, amigo especial de esta escuela. Continuaremos esta misma semana con el primer módulo con el doctor Álvaro Artiga. Luego seguiremos con el doctor Manuel Alcántara, Simón Pachano, José Woldenberg y José de Jesús Orozco Enríquez, que es la primera vez que participan. Salvador Romero, Delia Ferreira y Hugo Picado serán los profesores del módulo sobre sistemas políticos, partidos y elecciones. En el segundo módulo tendremos a María Esperanza Casullo, Ilka Treminio, Janina Welp, Andrés Malamud, Miguel Ángel Lara Otaola, Claudia Hayes y Betilde Muñoz Pogosian. Desafíos para la democracia en la etapa pospandemia. En el tercer módulo se incorpora nuestro claustro docente Edison Lanza Robato, que fue exrelator especial para la libertad de expresión de la CIDH, Felipe Riaño y Carmen Colomina. Implicaciones de la comunicación política y de la libertad de expresión para la democracia. En el cuarto módulo sobre políticas públicas, modernización del Estado y mujeres, continúa con nosotros Gregorio Montero, José Marinero, Rudy Reserve y Flavia Freidenberg. En el quinto módulo tendremos el tema de los derechos humanos, la transparencia y lucha contra la corrupción. José Thompson, que es el director del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Eduardo Núñez, Michael Hurtado, Mauricio Alarcón, que se incorpora también como profesor de la escuela, y María Marván Laborde. Finalizamos con el sexto módulo, hablando sobre El Salvador en la etapa pospandemia, donde estaremos los 4 directores del Centro de Pensamiento de FUSADES. Y finalmente, un taller, que es la segunda ocasión que lo damos, que nos parece fundamental, con la especialista Antonella Espada, que es exdirectora del proyecto de análisis político y escenarios prospectivos PAPEP del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos hablará sobre análisis político y escenarios prospectivos. Quiero desearles a todos los alumnos un provechoso diplomado. Quiero invitarlos a conectarse puntualmente en cada una de las sesiones. Procuraremos iniciar en punto
de acuerdo al horario que pactamos con los distintos profesores. Les recomiendo que revisen el horario de las clases. Algunos profesores son europeos y por tanto sus clases son por la mañana, o suramericanos, y hemos tenido que pactar con ellos el inicio de la clase a las 4:30 de la tarde y no a las 5:30. Igual les estaremos recordando semanalmente junto con la bibliografía que les vamos a estar enviando. Y principalmente les animo a que vayan pensando desde ya en su trabajo final. Muchos no logran graduarse porque no presentan el trabajo final. Entonces es muy importante que piensen en su ensayo, piensen cómo aplicarían algunas de las sesiones a sus trabajos, y eso creo que les va a ayudar para cumplir en tiempo con la entrega del trabajo final. Los felicito por haber sido admitidos en esta 7ª edición y dejo con ustedes a nuestro conferencista principal. Muchas gracias, doctor Luis Mario. Es para nosotros un muy grato honor presentarles al doctor Kevin Casas Zamora, ex vicepresidente de la República de Costa Rica y actual secretario general de IDEA Internacional. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le dejo la palabra. Muchísimas gracias, Nati. Quiero empezar por agradecer muchísimo a los organizadores de esta nueva jornada en la vida de la Escuela Centroamericana de Gobierno y Democracia. Y quiero en ese sentido reconocer los esfuerzos de FUSADES, de la Fundación Hans Seidel y de mi querido amigo, el doctor Luis Mario Rodríguez. Además, aprovecho para darle una felicitación pública a mi amiga Claudia Umaña, recientemente nombrada como presidenta de FUSADES. Le auguro muchísimos éxitos en esa importante labor. Para mí ha sido un honor estar asociado a este esfuerzo desde su inicio. El esfuerzo de formar cuadros en el sector público y en el sector privado capaces de pensar sistemáticamente sobre los retos que enfrenta la gobernabilidad democrática en nuestra región. No solo es necesario este esfuerzo, sino que cada vez es más urgente, a la luz de lo que está pasando en América Latina y de lo que está pasando en todo el mundo con la democracia. Nunca ha sido más importante que debatamos sobre estas cosas. Y yo felicito a quienes echaron a andar este esfuerzo, porque hoy más que nunca está quedando claro el carácter visionario de la decisión que tomaron. Me han pedido que me refiera en esta sesión a las raíces y disparadores del deterioro democrático en América Latina. Y yo voy a hacer eso. Pero quiero ampliar un poquito el lente. Porque lo que está pasando en la región, aunque con sus indiscutibles especificidades, es parte de un proceso mundial. Entonces, yo quisiera hacer 3 cosas en esta presentación. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes una suerte de diagnóstico sobre las enfermedades que están minando a la democracia a nivel mundial. En segundo lugar, voy a bajar el nivel de análisis y voy a decir lo que creo que está sucediendo con la democracia en América Latina, tratando de ir más allá de la coyuntura y situando lo que está pasando en el contexto de la travesía democrática de la región de las últimas 4 décadas. Y en tercer lugar, en atención a los graves problemas que estamos viendo, quiero reforzar un punto que me parece crucial. Es muy importante no sucumbir al regodeo con las carencias de la democracia en la región para de ahí saltar a la conclusión de que no tienen las democracias en América Latina logro alguno, de que no valen nada y deben en consecuencia ser sustituidas por diversas versiones de autoritarismo, es así, capaces de traer la felicidad eterna a este valle de lágrimas. Empecemos, pues,
con los problemas de la democracia a escala global. Déjenme decirles que los problemas actuales de la democracia son realmente serios. Y podría darles 100 indicadores para probar esto, pero se me hace que ya ustedes intuyen esta historia. Solo les daré un dato extraído del informe que publica IDEA cada 2 años, que se llama el Informe sobre el Estado Global de la Democracia. En este informe utilizamos un concepto bastante amplio de democracia que luego se desagrega en 28 indicadores. Y lo que llamamos erosión democrática es una disminución significativa en cualquiera de los 28 indicadores en los últimos 5 años en un país determinado. Eso es lo que denominamos erosión democrática. Para que ustedes tengan una idea, en el año 2012, la erosión definida así afectó al 13% de las democracias del mundo. Para el año 2020, esa proporción había pasado de 13% al 43%. En otras palabras, el número de democracias en proceso de erosión, en proceso de deterioro, está creciendo rápidamente. O por el contrario, la calidad de la democracia está disminuyendo muy aceleradamente en todo el mundo. Y por supuesto, los fuertes vientos en contra para la democracia estaban allí desde antes de la pandemia. Lo que ha hecho la pandemia es reforzar brutalmente esos vientos. ¿Qué está pasando? ¿Qué impulsa esta tendencia al deterioro? ¿Qué es lo que está afligiendo a la democracia? Y figúrense que después de mucho pensar sobre cuál puede ser el problema que enfrenta la democracia, me decidí por dos grupos de problemas. El primero es lo que yo llamaría el problema de una polis democrática que desaparece. Me parece que cada vez más las comunidades democráticas no tienen un conjunto de valores y experiencias comunes que las mantengan cohesionadas. Las democracias están siendo deshilachadas por diferentes fuerzas y como resultado se están debilitando. Estamos viendo, por un lado, una polarización política creciente en todas partes, que tiene muchas causas subyacentes, pero que hoy en día no se puede entender sin hacer referencia al papel de las redes sociales y de la desinformación. Y además de la polarización política como factor que deshilacha la comunidad política, también tenemos los grotescos niveles de desigualdad que estamos presenciando que militan contra cualquier esfuerzo de integración social. Y sobre esto, la verdad que no necesito dar más detalles, más que para decir que la pandemia solo ha exacerbado esa desigualdad. A esos dos factores centrífugos agregaría un tercero, que es el colapso de los mecanismos tradicionales para agregar intereses y preferencias. Y aquí es clave mencionar la implosión de los partidos políticos en casi todas partes. Según la encuesta mundial de valores, que es una encuesta que cubre 79 países, cuando se les preguntó cuánta confianza tenían los encuestados en los partidos políticos, más del 70% de los encuestados en estos 79 países, dijo que no tenían mucha confianza o no tenían ninguna. Solo el 4.5% manifestó tener mucha confianza en los partidos. Casi en todas partes, los partidos han perdido la capacidad de agregar intereses y demandas sociales y de representar amplias coaliciones sociales, que es lo que siempre se esperaba que hicieran. Y cuando eso sucede, el interés público se balcaniza y la política se convierte en gran medida en una disputa sin ambajes entre grupos de interés. El segundo problema que
o el segundo conjunto de problemas que identifiqué es más complejo. Yo lo llamaría el problema de la pérdida de fe en los valores liberales. Las razones de la pérdida de fe en los valores liberales tienen dos vertientes diferentes. Por un lado, hay razones internas, locales, domésticas, relacionadas en particular con la incapacidad percibida de la democracia para responder a las demandas sociales en prácticamente todos nuestros países. Esas son razones vinculadas a las crecientes dificultades que parecen tener las democracias para resolver problemas, incluida la desigualdad, y para responder a crisis. Crisis que además son cada vez más frecuentes como consecuencia de la interconexión y la volatilidad del mundo en que vivimos. Las demandas sociales están creciendo exponencialmente, mientras que la capacidad de la democracia para adaptarse y para satisfacer esas demandas sociales está creciendo muy lentamente, si es que crece. De hecho, cuando ustedes ven el diseño institucional básico de nuestros sistemas políticos para responder a las demandas sociales, ese diseño institucional básico no ha cambiado gran cosa desde el siglo XIX, con excepción del surgimiento de los partidos políticos. El otro gran factor interno, local, doméstico, crucial en la pérdida de fe en los valores liberales que sustentan a la democracia es la corrupción, que realmente se ha convertido en un elemento tóxico en esta historia. La corrupción está devorando la legitimidad de los sistemas democráticos de muchas formas diferentes. Una de ellas es que cada escándalo de corrupción refuerza la percepción de desigualdad, refuerza la noción de que el sistema político solo atiende a aquellos que están enchufados. Lo terrible de esto es que en lo que respecta a la corrupción, si nos fijamos en nuestros datos, los datos que sustentan el informe que les mencioné antes, publicado por IDEA, la proporción de países con un alto nivel de corrupción no ha cambiado nada desde 1975. Es impresionante. Estamos estancados en lo que respecta a la corrupción, a pesar de todos los esfuerzos y de todos los recursos que se han destinado para enfrentar este problema. Caramba, esto debería ponernos a pensar y debería darnos una sensación de la enorme complejidad del problema. Entonces, pues, tenemos los factores domésticos o locales que llevan a la gente a perder la fe en los valores liberales. Pero por otro lado, tenemos los factores internacionales que han ayudado a acelerar y profundizar ese proceso. Y uno de esos factores es que la credibilidad de las potencias democráticas, en particular las de Occidente, se ha visto enormemente minada por acontecimientos muy dañinos en las últimas 2 décadas, incluida la invasión de Irak, la crisis financiera global del 2008-2009 y sus secuelas. Y por último, pero ciertamente no menos importante, la pesadilla vivida con Donald Trump. Y todos estos errores que minan la credibilidad del Occidente democrático han tenido lugar al mismo tiempo que hemos visto el surgimiento de modelos alternativos creíbles de gobierno que van desde las democracias iliberales hasta los regímenes híbridos con diferentes matices y la combinación de brutal autoritarismo político y economía de mercado de la que China es el mejor ejemplo. O sea, hoy en día la democracia liberal se enfrenta a competidores razonablemente bien articulados, de una manera que no era el caso hace 30 años. El resultado de la convergencia de ambos conjuntos de problemas es muy grave. Por un lado, la gente está más dispuesta a renunciar a la democracia. En general, lo que estamos viendo es que a la gente le gusta la democracia en abstracto, pero cada vez les gusta menos la democracia en concreto. Cada vez les gusta menos la democracia en la práctica.
Y una vez más, según la encuesta mundial de valores, desde mediados de la década de 1990, la proporción de ciudadanos que están insatisfechos con la democracia ha aumentado a nivel mundial en alrededor de 10 puntos, del 48% al 58%. Y esto es mucho peor en América Latina. Según Latinobarómetro, la satisfacción con la democracia ha bajado 20 puntos solo en la última década en la región. Y aún más revelador, casi el 80% de la población de América Latina cree que su sistema político protege los intereses de los poderosos en lugar de los intereses de la sociedad en su conjunto. Y este es un tema al que voy a volver más adelante. Cuando los ciudadanos sienten que no se les toma en cuenta, que el funcionamiento normal de las instituciones está fuera de su control, que no derivan ningún beneficio real de un sistema cuyo rasgo definitorio es la desigualdad grave y creciente, es muy probable que tarde o temprano presten atención a los cantos de sirena de los demagogos y terminen por dar un salto al vacío. En algunos casos el vacío está a la izquierda y en algunos casos a la derecha. En ambas situaciones, la oferta que se les pone al frente a los ciudadanos es poner fin a la política de siempre y utilizar métodos simples, generalmente autoritarios, para solucionar temas complicados, como la desigualdad y la inmigración. Y esa es la cosa. Yo no creo, de verdad, que la gente en la mayoría de las democracias modernas esté rebosante de vocación cívica, cundida de voluntad de participar en los asuntos públicos. Miren, hasta donde yo he visto, esa suposición no está demostrada, hasta donde yo puedo ver. Lo que a la gente realmente le revienta es que se les dé por sentado y que se les trate como si fueran menores de edad. Tengamos cuidado. Cuando un sistema político llega al punto en que un número significativo de ciudadanos siente que las reglas están sistemáticamente sesgadas en su contra, hay una probabilidad grande de que le pongan una carga de dinamita y lo hagan explotar. Para que la democracia prevalezca, la gran mayoría de los ciudadanos deben sentir que tienen algo que perder si el sistema se derrumba. Al hecho de que la gente está más dispuesta a renunciar a la democracia, debemos agregar otra consecuencia seria. Los líderes de naturaleza internacional, los líderes autoritarios que atienden esa demanda y socavan la democracia, hoy pagan un precio menor al que solían pagar. El entorno internacional es mucho menos propicio en la actualidad para la preservación de la democracia. En parte porque las democracias liberales están a la defensiva. Entonces esto se convierte en una especie de círculo vicioso. Democracias cada vez más débiles son cada vez menos capaces de defender la democracia, lo cual las debilita más y así sucesivamente. Pero también, a decir verdad, las amenazas a la democracia que estamos viendo en estos días se han vuelto más complejas de identificar y enfrentar, lo que dificulta una respuesta internacional. Así pues, este es mi diagnóstico. La desaparición de la polis democrática y la pérdida de fe en los valores liberales debidas a factores nacionales, pero también internacionales, han debilitado a la democracia. Han hecho que la gente esté más dispuesta a renunciar a los sistemas democráticos y cuando lo hacen, los autócratas que emergen pagan un precio menor por su conducta. Una conclusión general que surge de este diagnóstico es que ciertamente la democracia enfrenta una lucha global a largo plazo contra competidores poderosos, algunos de ellos hostiles, pero más fundamentalmente enfrenta una lucha contra sí misma. La democracia necesita ser rediseñada para nuestro tiempo. Sobre todo, necesitamos reforzar el sistema inmunológico de la democracia y su capacidad para resolver problemas reales para personas reales. Ahora más que nunca necesitamos aprovechar la capacidad de autocorrección de la democracia, que es una de sus grandes fortalezas.
Y aquí cabe recordar que fundamentalmente el comunismo no colapsó debido a la competencia externa, sino porque se pudrió desde adentro. Eso es lo que debemos evitar que le ocurra a la democracia. Esta es la historia global que yo veo. Ahora bien, ¿cómo se manifiesta esto en América Latina? ¿En qué consiste, según yo la veo, la crisis de la democracia en América Latina? A ver, yo creo que aquí hay que distinguir dos niveles. A ver, me parece que hay historias individuales y hay una macrohistoria. O sea, digo, la crisis de la democracia tiene matices diferentes en diferentes países. Digo, esto es como aquello que decía Tolstoy en una de sus novelas, en Ana Karenina, que las familias felices todas se parecen, pero las familias desdichadas, cada una lo es a su manera. Bueno, algo de eso pasa con las democracias en América Latina y claramente, qué sé yo, los problemas que enfrenta la democracia en Nicaragua y Venezuela no son iguales a los del resto de la región. Los problemas que supone, por ejemplo, para el norte de Centroamérica, la violencia endémica, no se encuentra en otras partes de la región. Que el caso de Colombia y la resaca política que genera el final del conflicto armado, bueno, eso no se encuentra. Entonces, hay especificidades. Sin embargo, hay una macrohistoria con factores que me parece son comunes a la región. Es posible encontrar patrones en esta historia del deterioro democrático en la región. Y es que, a ver, yo creo que la pandemia en particular ha puesto al descubierto las fortalezas y las debilidades del proceso por el cual América Latina construyó democracia durante la última generación. La pandemia ha desnudado con meridiana claridad cuáles son las fortalezas y cuáles son las carencias de ese proceso de más de 40 años. Entonces, por un lado, ha quedado muy claro en esta coyuntura que en América Latina podemos hacer elecciones muy bien. Y hemos visto elecciones de muy buena calidad en condiciones muy difíciles. Hemos visto procesos electorales exitosos en Bolivia, en México, en Perú, en la República Dominicana, etc. Y esto es crucial, a todas luces. Es crucial porque esa habilidad de celebrar procesos electorales de calidad es, me parece a mí, el logro más importante de toda la transición democrática en América Latina. O sea, no es nada menor que la región haya convertido a los procesos electorales en la única vía legítima para acceder al poder y que haya creado el aparato institucional capaz de hacer eso una realidad. Pero además, esto es fundamental porque en una situación en la que los sistemas políticos están sometidos a enormes niveles de presión debido a la pandemia y a la crisis económica, las elecciones son frecuentemente la única válvula de escape que tienen esos sistemas políticos. La única válvula para dejar escapar la presión. Necesitamos preservar esa capacidad que ha quedado demostrada durante la pandemia de celebrar elecciones exitosas a toda costa. Eso hay que preservarlo al costo que sea. Y esto implica muchas cosas. Implica apoyar en lo que sea necesario para preservar la independencia de los organismos electorales, que hoy están bajo asedio en muchos países de la región. Necesitamos renovar la agenda de reformas electorales. Les doy un ejemplo muy puntual. Una de las cosas que ha quedado evidenciada en este periodo de la pandemia es que
Ciertamente hemos podido celebrar elecciones exitosas en América Latina. Sin embargo, tenemos un rezago brutal comparado con otras regiones en todo lo que tiene que ver con la utilización de mecanismos especiales para la emisión del voto, el voto postal, la expansión de la jornada electoral para que la gente pueda votar a lo largo de varios días, el voto electrónico en sus diferentes modalidades. En todo eso la región tiene un gran rezago. Entonces, bueno, es hora de renovar la agenda de reforma electoral para fortalecer este componente de la democracia que ha probado ser exitoso en la región durante esta pandemia. Ahora bien, la pandemia, al mismo tiempo, está mostrando los pobres resultados que hemos tenido cuando se trata de construir estados robustos, capaces, eficaces, capaces de entregar bienes y servicios públicos de calidad a la población. La pandemia está mostrando los pobres resultados que hemos obtenido, el insuficiente progreso que hemos logrado en la lucha contra la desigualdad generalizada. Está mostrando cuán terriblemente cortos nos hemos quedado en lo que respecta a eliminar la impunidad, particularmente en lo que respecta a la corrupción. Está mostrando la incapacidad de construir instituciones representativas sólidas que vayan más allá de las elecciones. En resumidas cuentas, no lo hemos hecho tan bien en estos 40 y tantos años en la construcción de todos los demás aspectos que contribuyen a una democracia sólida. Las elecciones son la parte fácil y lo hemos logrado. El problema es que si no se atienden los otros elementos de la democracia, es mucho más probable que el populismo autoritario asome su cabeza y termine debilitando y corrompiendo el lado electoral de la democracia. Y aquí quizá vale la pena hacer referencia a un problema interesante que se menciona muy poco, que es un problema de la secuencia por la cual ha discurrido el proceso de construcción democrática en América Latina. A ver, y lo planteo a sabiendas de que voy a simplificar una realidad mucho más complicada, lo planteo en estos términos. Las democracias del Atlántico Norte, más algunas otras que son tributarias de esas, como Australia o Nueva Zelanda, o qué sé yo, tuvieron Estado de Derecho antes de tener democracia. En América Latina, el proceso que hemos seguido es el contrario. Estamos construyendo democracias en una situación en la que la solidez del Estado de Derecho está lejísimo de estar garantizada. Entonces, en esa secuencia, la protección de derechos fundamentales no está garantizada. La posibilidad de que emerjan lo que Guillermo O'Donnell, el gran politólogo argentino ya fallecido, llamaba democracias de baja intensidad, es mucho más alta. Democracias cundidas por los abusos de poder, democracias cundidas por la impunidad, democracias cundidas por la falta de protección de derechos fundamentales y en consecuencia cundidas de descontento. Todo eso se vuelve mucho más probable. La secuencia que hemos seguido es una secuencia mucho más problemática, que genera déficit estructurales que son los que se están manifestando en esta pandemia. Pero además, si uno ve lo que está sucediendo en la región, se encuentra con otros focos de problema. Me parece que tenemos un problema grave, tenemos problemas, porque es más de uno, problemas graves de diseño institucional. Y hay muchos, pero hay uno que me preocupa en particular. Nuestros sistemas presidenciales se han vuelto enormemente problemáticos. Y se han vuelto problemáticos
porque han terminado por coexistir con una fragmentación creciente del sistema de partidos. Entonces, en la gran mayoría de los países de América Latina tenemos la coexistencia de regímenes presidenciales con sistemas de partidos fragmentados, lo cual garantiza prácticamente en todos los casos que, no en El Salvador, dicho sea de paso, podemos entrar en esa discusión, genera una altísima probabilidad de que quien controla el poder ejecutivo no tiene mayoría legislativa. Y esto se ha convertido en un quebradero de cabeza para los sistemas políticos de América Latina, porque de alguna manera hemos terminado oscilando entre dos variantes perversas del presidencialismo. Estamos oscilando entre el hipopresidencialismo, o sea, el presidencialismo raquítico, que es incapaz de hacer ninguna reforma, que es incapaz de resolver problemas, porque no tiene los recursos de poder necesarios, por un lado. Y por otro lado, el hiperpresidencialismo. El presidencialismo donde tenemos personajes que a todas luces creen que están por encima de cualquier freno y contrapeso del sistema político y que creen que pueden hacer aquello que se les ocurre. Estamos oscilando entre esas dos variantes distorsionadas y peligrosas del presidencialismo. De manera que ahí hay un problema grave de diseño institucional que debemos atender. Y una de las esperanzas que yo tengo es que ahora que ya está en funciones la Asamblea Constituyente de Chile, esta discusión, estoy casi seguro, se va a plantear. La discusión de si a un país como Chile le conviene seguir amarrado a un diseño de su régimen político con las características de un sistema presidencial. Y ojalá de esa discusión en la constituyente chilena se deriven muchas lecciones para los otros países. Además de esos problemas de diseño institucional, tenemos en la región, a todas luces, como lo estamos viendo en estos días, una profundísima crisis de representación. Yo aludía antes al tema del descrédito de los mecanismos de agregación de intereses y preferencias en las democracias. América Latina es un ejemplo, una serie de ejemplos ostensible de eso. Si ustedes ven, en particular, si ustedes ven casos como el de Chile o el de Colombia, las protestas que hubo en Chile antes, el resultado de las elecciones para la constituyente, las protestas reprimidas de manera muy violenta en Colombia alrededor de todo el tema de la reforma tributaria hace algunos meses. Lo que estos casos están mostrando, en particular, me parece a mí, es el abismo que se ha abierto entre las élites políticas y la juventud en particular. Y en particular, la juventud urbana. Francamente, lo que uno ve es que las élites políticas no representan más a las sociedades que dicen representar. Y esto es curioso, porque de alguna manera lo que estamos viendo, y esto es muy claro en el caso de Chile, por ejemplo, esas élites en algunos sentidos son víctimas de su propio éxito, porque, a ver, estos son sistemas políticos que en las últimas décadas, luego me voy a referir a eso, en las últimas décadas han generado de manera insuficiente, pero real, han generado niveles de desarrollo humano crecientes. Han generado niveles de educación cada vez mayores. Han generado una juventud cada vez más preparada. Y entonces ha pasado una cosa muy paradójica. Las sociedades de América Latina, y particularmente las juventudes de América Latina, están
lo suficientemente educadas como para generar abundante contestación política, pero no lo suficientemente educadas como para tener éxito en la economía global del siglo XXI. Digo, no estamos ni aquí ni allá. Lo que se ha generado es un abismo en el cual la juventud, y particularmente la juventud urbana, no siente, eso que decía yo antes, no siente que tiene nada que ganar y nada que perder en el sistema político. A esto, al problema de diseño institucional y a la crisis profunda de representación, yo le añadiría de nuevo, porque hay que mencionarlo otra vez, el impacto corrosivo de la corrupción, la desigualdad y los privilegios. Y esto es muy interesante. Hace algún tiempo, ya unos cuantos años, Luis Mario se acordará, tuve el privilegio de ir a presentar un estudio del que soy coautor sobre los escándalos de corrupción en América Latina y por qué en un periodo muy corto empezaron a aparecer grandes escándalos de corrupción con un gran despliegue mediático en muchísimos países de América Latina. Y una de las cosas que nos encontramos cuando hicimos ese estudio, que lo terminó publicando el Diálogo Interamericano y en su versión en español, dicho sea de paso, y agradezco públicamente, lo publicó FUSADES con el apoyo de la Fundación Hans Seidel. Una de las cosas que encontramos en ese estudio es que los niveles de corrupción, cuando ustedes revisan las cifras hacia atrás, los niveles de corrupción en América Latina no han aumentado. Lo que ha pasado es que la corrupción es mucho más fácil de descubrir, por razones que serían largas de explicar, y que las actitudes sociales frente a la corrupción se han endurecido. Y ha pasado algo más, que es que una parte importante de esta historia por la cual la corrupción realmente se ha convertido en un factor corrosivo de la democracia en América Latina, tiene que ver con que las consecuencias políticas de los escándalos de corrupción, y de esto hay mucha evidencia empírica, son muy diferentes según esos escándalos de corrupción se den en una economía que crece o en una economía que está estancada o deprimida. Los mismos escándalos de corrupción comportan una sanción social y política mucho mayor cuando la economía está en una situación de estancamiento. Y los escándalos de corrupción se convierten en la confirmación aparente de los sesgos del sistema político. Ese 80% que yo les mencionaba hace un ratito, el 80% de gente que dice que está convencida de que el sistema político obedece a los intereses de sectores poderosos muy pequeños. Cada escándalo de corrupción es una confirmación de que el sistema político existe para proteger los intereses de los enchufados. Y obviamente en todo este tema la desigualdad es un gran problema. Distorsiona la percepción de la gente de quién se beneficia del sistema político. Pero digo, eso es cierto, o sea, la desigualdad tiene efectos políticos muy importantes, pero a mí me gustaría diseccionar esto un poquito más fino. Yo tengo la impresión de que uno de los grandes problemas que estamos viendo en América Latina con la democracia, una de las grandes razones que está detrás del descontento democrático, tiene que ver con una cosa que es relacionada con la democracia, pero analíticamente distinta, que es la percepción del privilegio injustificado. Se los explico con un ejemplo. Hace algún tiempo venía una noticia en el periódico
en uno de los países de la región que describía, no me acuerdo a pito de qué, tampoco viene al caso, describía los beneficios que acompañan al cargo de magistrado de la autoridad electoral en uno de nuestros países. Resulta que el personaje en cuestión tiene un salario de más o menos $30,000 por mes, pero además tiene acceso, según decía la noticia, a uso discrecional de 7 vehículos, incluyendo para su familia, 2 líneas de teléfono celular y además recibe un subsidio para la educación de sus hijos. Y yo me imaginaba a un señor o una señora vendiendo tacos en la acera, en el centro de la ciudad, o vendiendo aguacates en un semáforo de ese país. Yo me imaginaba a alguien así leyendo esa noticia. Esas cosas generan un enojo brutal. Y les pongo otro ejemplo, que este es más cercano a mí. Digo, el enojo brutal, el enojo social virulento que se ha generado justificadamente contra algunos de los abusos generados en el sistema de pensión en mi país, en Costa Rica. Digo, un país que cuando uno analiza el comportamiento del sistema de pensiones es Grecia. Digo, un país donde hay profesores universitarios amparados a un régimen especial de pensiones que acaban con pensiones de $250,000 al año. Bueno, eso es Costa Rica. Y la gente está furiosa. Entonces, esa percepción de privilegio, porque esto es muy importante. Digo, el profesor universitario en Costa Rica que acaba con una pensión de $250,000 o el magistrado electoral que les acabo de describir, no son Carlos Slim. Digo, es un problema distinto al de la desigualdad. Es un problema de privilegios legalmente amparados. Eso me parece que es una fuente brutal de irritación en América Latina. Y claro, y ciertamente me acuerdo en particular el caso de las protestas en Chile. Este tema de la percepción de privilegio fue uno de los factores desencadenantes de todo esto, de todas las protestas que después condujeron a la Asamblea Constituyente que estamos viendo hoy. Cuando esa percepción de privilegio se suma a la percepción de corrupción, es un enorme problema para el contrato social. El contrato social se rompe. La mayoría de las personas sienten, para empezar, que no tienen nada que ganar con el pago de sus impuestos. Si se van, si existe la percepción de que esos impuestos se van o en corrupción o en el pago de privilegios como pensiones desaforadas o beneficios laborales completamente desorbitados. Y eso fue lo que se vio recientemente en Colombia. Digo, en Colombia es muy interesante la reacción social que hubo a una propuesta de reforma tributaria que cuando ustedes la analizaban era una propuesta verdaderamente casi de acuerdo con cualquier estándar, muy progresiva. La gente no les importó que la propuesta de reforma tributaria del presidente Duque hiciera pagar más a los ricos que a mí. Eso no me importa. Lo que me importa es que me están haciendo pagar a mí. No importa cuánto pague el otro. Me están haciendo pagar a mí y yo simplemente no estoy dispuesto a pagar más impuestos. Punto. No estoy dispuesto a pagar más impuestos porque tengo la sensación de que estos impuestos se los van a robar o van a acabar en los bolsillos de los enchufados. Entonces, ahí hay un problema gravísimo de ruptura del contrato social, que siento que en este momento es muy importante. A ver, en resumen,
Tenemos que hacer todas las cosas que dejamos sin hacer o que hicimos mal desde las transiciones. Tenemos que asegurarnos de que avanzamos en el establecimiento de los ladrillos básicos del Estado de Derecho. ¿Cuáles son esos ladrillos básicos? Poderes judiciales independientes, que son, si ustedes me preguntan, el mejor barómetro del estado de la democracia en cualquier país. Ladrillos básicos del Estado de Derecho, como los esfuerzos para reducir la impunidad. Ladrillos básicos como otorgar un acceso verdaderamente democrático a la justicia. Asegurarse que los frenos y contrapesos funcionen. Tener un Estado de Derecho digno de ese nombre. Tenemos que revisitar los temas de diseño institucional y particularmente de diseño de nuestros regímenes políticos. Tenemos que emprender en serio la reforma de la administración pública y de la gestión pública, que se veía antes como un tema técnico, esotérico, ajeno a la democracia. No. En los temas de reforma de la administración pública y de reforma de la gestión pública está la clave para que nuestros estados sean capaces de resolverle problemas a la gente. Y obviamente y finalmente tenemos que luchar contra la desigualdad, la exclusión y los privilegios. En última instancia, para que una democracia no viva peligrosamente, necesita una comunidad robusta, necesita una polis y necesita un Estado robusto. Y la pura verdad es que en América Latina no tenemos ninguna de las dos cosas. En eso consiste el predicamento de las democracias en América Latina. Necesitamos un nuevo contrato social que nos lleve, que nos conduzca a ambos, a comunidades más robustas y a estados más robustos. Y si no usamos esta crisis para repensar nuestras democracias, nunca lo haremos. Si nos negamos a renovar la democracia, la vamos a condenar a vivir una existencia cada vez más precaria, donde todos los logros reales que se han conseguido en la última generación estarían en serio peligro. Porque el caso, mis amigos y amigas, es que hay logros. Y llego así a la tercera parte de esta presentación. Hoy la democracia encuentra severos vientos en contra en todo el mundo y es preciso defenderla. En América Latina es preciso protegerla contra las patologías arrastradas desde siempre, como la violencia, la desigualdad, la corrupción, la debilidad de la ley, todo lo que ya he mencionado. Y protegerla contra las nuevas modalidades de asedio democrático que son más sofisticadas que las sazonadas militares y que los fraudes descarados. Pero sobre todo, es urgente defender la democracia del profundo desencanto que la está minando por dentro, de la aceptación generalizada de una narrativa que niega todo logro a la experiencia democrática de América Latina y que pone la esperanza de la región en manos de profetas iluminados, en manos de líderes que perciben al Estado de Derecho, a la libertad de prensa, a la alternancia en el poder, a los frenos y contrapesos, a la tolerancia, a la disensión, como formalidades dispensables, o peor aún, como amenazas existenciales a su poder. A 4 décadas del inicio de la tercera ola democrática en América Latina, yo no tengo duda de que la región presenta retos mayúsculos. Digo, América Latina continúa siendo profundamente desigual y violenta. La pobreza que afecta a 1/3 de la población sigue siendo inaceptablemente alta y la corrupción sigue siendo endémica. Ya lo hemos mencionado acá. Pero es aquí donde cabe echar mano de la célebre frase atribuida a Galileo. Y sin embargo se mueve. Porque lo cierto es que pese a los persistentes retos, la democracia tiene logros de sobra para mostrar en América Latina. No es únicamente que en la mayoría de nuestros países las elecciones democráticas son, como ya lo he dicho, el único camino legítimo de acceso al poder y que ha habido avances en la calidad del gobierno representativo. Es que esas elecciones han entregado a la ciudadanía una cuota de poder sin precedentes. Y ese poder ha resultado en cambios incompletos, fragmentarios, insuficientes, pero muy reales en el bienestar de las personas. Y esto es crucial. En América Latina la democracia no es solo útil
y valiosa en sí misma, sino también como un instrumento de progreso. A ver, aún está por verse cuál va a ser el impacto de la pandemia en el desarrollo de América Latina. Es muy posible que sea profundo y prolongado. Sin embargo, ello no cambia un dato fundamental. En las 3 décadas anteriores a la llegada de la COVID-19, la región hizo avances notorios y continuos en elevar los niveles de desarrollo humano. Digo, de acuerdo con cifras de la CEPAL, al cerrar el año 2018, la pobreza en América Latina se había reducido 18 puntos comparado con lo que era en 1990. La pobreza extrema era la mitad, menos de la mitad de lo que había sido en la década de los 90. Por otro lado, en los últimos 30 años, la desigualdad de ingresos se redujo prácticamente en todos los países de la región. No suficiente, ni de lejos, pero se redujo. Tras ese progreso social, ciertamente hubo periodos discontinuos de crecimiento económico robusto, pero también hubo decisiones de política pública claramente influenciadas por el sufragio, como el aumento significativo de la inversión social. En 1990, la inversión social como promedio era un 9% del PIB en América Latina. En el año 2019, la inversión social era casi el 15% del PIB. Entonces, la consolidación de la democracia electoral y la aceleración del progreso social fueron progresos que marcharon ligados. En las últimas 3 décadas, la región avanzó en la dirección correcta en el plano social porque la democracia, con todas sus imperfecciones, hizo el trabajo de permitir la participación y la representación de intereses antes excluidos. Y en consecuencia, supo reducir las disparidades socioeconómicas. Entonces, con un rezago temporal, la distribución de poder político que permite la democracia electoral termina por manifestarse en progreso social. Y el avance visto en América Latina claramente nos puede parecer lento. Digo, pero no perdamos de vista que a Estados Unidos le tomó casi 200 años hacer posible la igualdad de derechos para la población negra. Y que Europa duró 9 siglos en pasar de un parlamento de nobles a un parlamento electo por sufragio universal. En solo una generación, con altas y bajas, las democracias electorales que nacieron en América Latina acumularon logros reales. Y eso es vital no olvidarlo en este momento de descontento. Los profetas iluminados, los mesías que han proliferado en nuestro paisaje político tienen razón en un aspecto. Falta muchísimo para hacer posible la construcción de sociedades equitativas, de comunidades seguras, de gobiernos eficientes y transparentes. Pero la democracia es nuestra aliada, no nuestro obstáculo. El vaso democrático está más que medio lleno. Ahora nos toca a todos nosotros continuar llenándolo con respeto al Estado de Derecho, con integridad en la función pública, con libertad de prensa, con transformaciones tributarias impostergables y con mayor inclusión social. Continuar la tarea de construcción democrática que iniciaron los y las latinoamericanas durante el siglo pasado es nuestro deber, pero es también nuestra única oportunidad. Con todos sus exasperantes defectos y limitaciones, la alternativa a la democracia en América Latina es una sola: la oscuridad. Muchas gracias.